Los mujahidín se encontraron frente a un ejército afgano motorizado y entrenado por los soviéticos. Las películas soviéticas mostraban una fuerza de lucha altamente motivada. Pero lo cierto es que todos los meses desertaban miles de soldados. Kabul le suplicó a Moscú que enviara tropas soviéticas. En el Kremlin, los dirigentes soviéticos se reunieron en repetidas ocasiones para discutir sobre la crisis afgana. Cuando la turba masacró a los consejeros soviéticos y a sus familias, la petición de Kabul de recibir tropas soviéticas alcanzó una posición prioritaria en la agenda. Los afganos querían que introdujéramos un contingente limitado de tropas soviéticas para salvaguardar las bases militares. Ellos solos no podían con los mujahidín. En un primer momento se habló de un batallón, luego de una brigada. Ellos seguían insistiendo y presionándonos para que les enviáramos tropas soviéticas, pero nosotros nos negamos una y otra vez. El presidente Taraki tenía un primer ministro aparentemente leal, Hafizullah Amin. Amin era el hombre fuerte del régimen. A pesar del descontento reinante, estaba decidido a seguir adelante con las reformas. Amin puso en marcha una campaña de terror. Ordenó detener a sus oponentes y los asesinó. Le dije a Amin que sus políticas eran demasiado duras y que terminarían volviendo a la población musulmana contra él, como sucedió con las reformas agrarias que no tuvieron en cuenta las tradiciones afganas. Pero él solía replicarme: ¿acaso Stalin hizo la revolución con guante blanco? El presidente afgano Taraki voló a Moscú para discutir con el líder soviético Leonid Brezhnev cómo frenar los excesos de Amin. Decidieron destituirle esperando que el gobierno de Kabul fuera capaz de hacerse con el apoyo del pueblo, ralentizando las reformas y acabando con el terror. Pero los planes secretos de Moscú se filtraron. Cuando el presidente Taraki regresó a Kabul, fue detenido y ejecutado por orden de Amin. Amin era consciente de que los soviéticos querían deshacerse de él. Por este motivo comenzó a buscar vínculos más ventajosos con Occidente. El KGB incluso llegó a imaginar que Amin podría ser un agente de la CIA. Andropov, director del KGB, se mostró muy preocupado ante los flirteos de Amin con los estadounidenses. Andropov pensaba que si no enviábamos tropas rusas, Amin aduciría que Moscú no había cumplido con sus obligaciones. Entonces se volvería hacia los Estados Unidos en busca de ayuda, y ellos enviarían sus propios contingentes a ese país. En Moscú, las opiniones se mostraban cada vez más favorables a utilizar una invasión para destituir a Amin. En el pasado, la acción militar soviética para derrocar a líderes extranjeros conflictivos había funcionado en Hungría y Checoslovaquia. En Europa, la carrera de armas nucleares era cada vez más vertiginosa. La OTAN quería contrarrestar los misiles móviles de la Unión Soviética. El 12 de diciembre de 1979, Occidente anunció el despliegue de cientos de misiles de crucero como respuesta. Entonces Moscú pensó que no tenía nada que perder en la escena internacional si intervenía en Afganistán con sus tropas. Esa misma noche, el Politburó celebró una reunión de emergencia. Nuestra mayor preocupación era la seguridad de las fronteras del sur de la Unión Soviética. También temíamos que el fundamentalismo islámico se extendiera desde Irán por todo Afganistán. Dije que a nuestro ejército le resultaría muy difícil llevar a cabo la intervención militar en Afganistán y que no necesariamente sería un éxito. Solo hay que considerar las condiciones que se dan en este país, su geografía, su historia y en especial la naturaleza independiente de los afganos.
También llegamos a la conclusión de que, si no íbamos a Afganistán, otros países lo harían en nuestro lugar. La intervención de dichos estados podría desestabilizar la situación en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, y también en toda la región. El Politburó tomó su funesta decisión. El 25 de diciembre de 1979, decenas de miles de hombres atravesaron la frontera lentamente, subidos en tanques y camiones. Moscú confiaba en que completar su misión solo les llevaría unas semanas. El antiguo Palacio Real, situado a las afueras de Kabul, era la residencia preferida del primer ministro Amin. Fuerzas especiales del KGB irrumpieron en el edificio. Amin trató de esconderse, pero fue abatido por los disparos. Moscú sustituyó a Amin por un dirigente más dócil, Babrak Karmal. Desde que comenzara la Guerra Fría, la Unión Soviética jamás había invadido un país que se encontrara fuera de las fronteras del Pacto de Varsovia. Ahora las fuerzas rusas estaban cruzando la línea. The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose a most serious threat to the peace since the Second World War. The vast majority of nations on earth have condemned this latest Soviet attempt to extend its colonial domination of others. Tuve que poner una serie de restricciones a la Unión Soviética. Una de ellas consistió en elaborar un comunicado público en el que se decía que si los soviéticos invadían Pakistán o Irán, además de Afganistán, lo consideraría una amenaza personal para la seguridad de los Estados Unidos de América y que, por lo tanto, emprendería cualquier acción que deseara o que considerara apropiada para responderles. También les hice saber que no quedaba excluida una reacción nuclear. The military intervention of the Soviet Union cannot be justified. There can be no question of any country other than the Soviet Union having interfered in Afghanistan's internal affairs. En las Naciones Unidas se condenó ampliamente la invasión. El presidente Carter bloqueó los envíos de cereales a la Unión Soviética, decretó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú y aumentó la inversión destinada a las armas de los Estados Unidos. El proceso de détente o distensión se había acabado. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Brzezinski, se desplazó hasta Pakistán para empezar a constituir la resistencia. Quería armar a los mujahidín sin desvelar la función que desempeñaban los Estados Unidos. Además, instó a los soldados de Dios a que redoblaran sus esfuerzos en la frontera afgana cercana al paso Khyber. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day, because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again, because your cause is right, and God is on your side. La finalidad de esta colaboración con los pakistaníes era abrir una brecha en las fuerzas soviéticas que sangrara abundantemente durante el mayor tiempo posible. Las armas que comenzamos a proporcionarles a los mujahidín procedían de varias fuentes. Algunas eran, por ejemplo, armas soviéticas, egipcias y chinas. Incluso conseguimos armas del gobierno comunista checoslovaco, ya que obviamente estaba dispuesto a recibir incentivos materiales. Y llegó un punto en el que comenzamos a comprar armas para los soldados de Dios al ejército soviético de Afganistán, puesto que cada vez era más corrupto.